Hola neuronas, mi nombre es Raúl Izquierdo y esto es Paracetamdoc. Hoy hablaremos acerca de los macrólidos. ¿Qué son los macrólidos? Son antibióticos que se caracterizan por tener un anillo de lactona macrocíclico, de ahí su nombre del anillo de lactona macrocíclico. Fueron descubiertos por Manuel Alexander Maguire, quien obtuvo de la tierra al Streptomyces erythraeus. De manera natural obtuvo a la eritromicina y de manera sintética posteriormente se obtuvieron a la acitromicina y a la claritromicina. Estos antibióticos tienen una característica muy particular, y es que además de ser antibióticos tienen un ligero efecto procinético y antiinflamatorio, que vamos a hablar un poquito de ello después. Se caracterizan porque no resisten el ácido, no soportan el ácido, es muy importante que lo sepamos. Y además de ello, se encargan, o su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Ya vamos a ver un poquito de esto, pero no son los únicos, hay otros tipos de medicamentos que también lo hacen, como son las tetraciclinas y los aminoglicósidos, ya hablaremos de ellos en otros videos. A los macrólidos podemos clasificarlos de dos maneras. Decir cuáles son los naturales y cuáles son los semisintéticos. Los naturales son la eritromicina, la diritromicina y la fluritromicina. Y los semisintéticos son la claritromicina, la acitromicina y la roquitamicina. Esa es una manera de clasificarlos en naturales o semisintéticos. O también podemos decir la cantidad de carbonos que tienen. Hay unos que tienen 14 carbonos, como son la eritromicina y la claritromicina, unos que tienen 15, como la acitromicina, y unos que incluso tienen 16 carbonos, como la roquitamicina. A nivel clínico, los que más vamos a utilizar son la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Por acá les estoy dejando la estructura química de la eritromicina para que vean que tiene 14 carbonos en total. Pero, ¿cómo actúan los macrólidos? Bueno, hablemos acerca de su mecanismo de acción. Ellos son inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Pero cómo hacen esto? Bueno, ellos actúan sobre los ribosomas de las bacterias. Los ribosomas bacterianos se dividen en una subunidad 30S y una subunidad 50S. La subunidad 50S a su vez tiene un sitio aceptor y un sitio peptil. Los macrólidos se van a encargar de inhibir la transpeptidación y la translocación. ¿Pero qué es esto? Muy fácil. Por acá tenemos un ribosoma bacteriano con su subunidad 30S y su subunidad 50S. Y por acá hay una ARN de transferencia. Él va y lleva su aminoácido al sitio aceptor de la subunidad 50S, se lo deja y lo que hace el ribosoma es ir uniendo aminoácido por aminoácido para hacer una cadena polipeptídica, una proteína. Cuando ya está listo esto, entonces pasa del sitio A al sitio P y en el sitio P se corta y cuando se corta se libera la proteína. Ahora bien, cuando hay un macrólido, lo que pasa es lo siguiente. 1. Si se está formando una cadena polipeptídica y está en el sitio A, cuando pase al sitio P, el macrólido va a impedir esto. ¿Y qué está impidiendo? Está impidiendo la translocación. Por eso se dice que inhibe la translocación. Pero a su vez, también va a inhibir el pase del aminoácido de la ARN de transferencia al sitio aceptor. A esto se le llama, o se le conoce como la inhibición de la transpeptidación. Ahí es donde actúan los macrólidos, inhibiendo la transpeptidación e inhibiendo la translocación bacteriana. Si entendemos esto, podemos ver que los macrólidos inhiben la síntesis proteica, entonces son bacterostáticos. ¿Por qué? Porque inhiben que la bacteria se reproduzca o que continúe con su metabolismo. Por eso son bacterostáticos, las dejan quietas. A dosis muy altas, los macrólidos pasan de ser bacterostáticos a bactericidas, es decir, también las matan. Vientos, entonces ya hablamos acerca de la farmacodinamia, que es qué le hace el fármaco al organismo. Ahora hablemos de la farmacocinética, qué le hace el organismo al fármaco. Algo muy importante que tenemos que saber antes de empezar es que estos fármacos no toleran el ácido. Es por ello que no debemos darlos con alimentos, ya que los vamos a inactivar, a inhabilitar. Eso es súper importante. Ahora, ¿cuál es la vida media? ¿Cuál es la administración, distribución, metabolismo y excreción de los macrólidos? Bueno,
De la eritromicina, su vida media es de 2 a 3 horas. Su administración puede ser por vía oral, tópica y endovenosa. Además, la distribución es excelente, pero es muy mala en el líquido cefalorraquídeo. El metabolismo es hepático y la excreción es biliar y también renal, 50% biliar y 50% renal. Ahora, algo súper importante es que la biodisponibilidad de la eritromicina es del 50%. ¿Por qué? Porque la eritromicina tiene que, cuando nosotros la consumimos, tiene que activarse en el hígado. Cuando se activa en el hígado, una porción se excreta y una porción se activa y llega al torrente circulatorio. ¿Qué era la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco intacto que llega al torrente circulatorio. Y la eritromicina tiene una biodisponibilidad del 50% porque tiene un fenómeno del primer paso. Ahora, la claritromicina tiene una vida media de 6 horas. Se administra por vía oral, su distribución es excelente excepto en el líquido cefalorraquídeo, que es muy baja, su metabolismo es hepático y si solamente la metaboliza el hígado, entonces su excreción va a ser biliar. Ahora vamos a hablar de la acitromicina. Su vida media es de 48 a 60 horas, su vía de administración es por vía oral, su distribución es excelente en todos los tejidos excepto en el líquido cefalorraquídeo. Su metabolismo es hepático y su excreción es biliar. Algo muy importante de mencionar es que no solamente actúan de manera excelente en todos los tejidos a nivel extracelular, sino también a nivel intracelular, o sea, dentro de la célula. Esto es súper importante de saber. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos, los macrólidos, yo los uso con cierto tipo de bacterias como son las bacterias atípicas. Por ejemplo, en el caso de la clamidia, recordemos que las bacterias pueden ser intracelulares estrictas o intracelulares facultativas. ¿Cuáles son las estrictas? Son aquellas que sí o sí tienen que vivir dentro de la célula, como la clamidia. Para yo poder tratar infecciones por clamidia, es recomendable utilizar macrólidos. Por ello es súper importante saber que tienen una excelente función a nivel intracelular. Ahora hablemos del espectro patronum, o sea, del espectro. Ellos funcionan muy bien con los gram positivos, con los gram negativos y sobre todo con los atípicos. De los gram positivos tenemos al streptococo, al estafilococo y a las listerias. De los gram negativos están Neisseria, tengo treponema, moraxella, helicobacter, campylobacter, haemophilus, bordotella, legionella. Todos ellos son sensibles a macrólidos. Tengo también de los atípicos a uroplasma, a micoplasma y sobre todo a clamidia. Por ello yo los puedo mandar en faringitis, bronquitis, sinusitis, infecciones respiratorias del tracto inferior, gonorrea, enfermedad inflamatoria pélvica. También los puedo mandar en gastritis por helicobacter. Son muy útiles, tienen varias indicaciones y sobre todo si el paciente es alérgico a penicilinas, mi primera indicación va a ser un macrólido. Ahora, como ustedes saben, las bacterias no son tontas y muchas de ellas generan mecanismos de resistencia. Es por ello que yo tengo que saber si esta bacteria es sensible a macrólidos. Pero, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? El primero es la resistencia intrínseca de las enterobacterias. Las enterobacterias por naturaleza son resistentes a los macrólidos porque su membrana bacteriana es impermeable al macrólido. El macrólido no puede entrar y ejercer su función sobre el ribosoma. El segundo mecanismo de resistencia es la modificación del ARN ribosomal. Aquí lo que hace la bacteria es modifica la estructura de su ribosoma y el macrólido ya no puede actuar sobre donde antes actuaba. El tercer mecanismo de resistencia es las bombas de flujo. Aquí yo voy a generar canales por los cuales yo voy a expulsar al macrólido de dentro de mi citoplasma bacteriano. Es decir, aquí está el macrólido dentro, yo genero una bomba de flujo que lo expulsa. ¿Para qué? Para que no actúe y no genere ningún efecto. El cuarto mecanismo de resistencia es la modificación enzimática. En este caso las bacterias generan enzimas del tipo de las esterasas que lo que hacen es hidrolizar al macrólido y lo inhabilitan para que no pueda ejercer su función sobre el ribosoma. Hablemos ahora sobre los efectos adversos y las interacciones. Dentro de los efectos adversos más importantes de los macrólidos están la hepatotoxicidad y la prolongación del segmento QT. Siempre los preguntan y siempre son preguntas de examen. Y también vamos a tener las erupciones cutáneas y la hipoacusia
dentro de los efectos adversos de los macrólidos. Ahora bien, cuando hablamos de las interacciones de los macrólidos, ellos interactúan con esta serie de medicamentos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del metabolismo de los macrólidos, dijimos que ellos eran metabolizados por el hígado por el complejo de citocromos P450? Como el complejo de citocromos P450 va a estar ocupado metabolizando a los macrólidos, aumenta la vida media de otros fármacos, como son la warfarina, digoxina, midazolam, amiodarona, carbamazepinas, fentanilo. Y existen estudios que comprueban que el uso de macrólidos disminuye la vida media de los anticonceptivos. Entonces, disminuyo vida media de anticonceptivos y aumento vida media de fentanilo, warfarina, digoxina, amiodarona, midazolam. Ya hablamos acerca de las indicaciones, solamente vamos a hacer un poquito más de énfasis. Recordemos, la acitromicina se indica por lo general cada 24 horas, la claritromicina cada 12 horas y la eritromicina cada 6 horas. ¿Y en qué la podemos mandar? La podemos mandar en sinusitis, faringitis, neumonías atípicas, otitis. También las podemos mandar en gastritis por Helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria pélvica, gonorrea, prostatitis, uretritis, difteria, tosferina. Recuerden, cuando tengamos una bacteria atípica, pensemos inmediatamente en indicar macrólidos. Y si el paciente es también alérgico a las penicilinas, pensemos en indicar macrólidos. Sobre todo la acitromicina es muy útil, ya que solamente se indica una vez al día, porque es cada 24 horas. Es muy útil, es muy cómoda, es muy accesible. Ya por último, ¿se acuerdan que mencionamos que los macrólidos tienen un ligero efecto procinético y antiinflamatorio? Se los voy a explicar de manera muy sencilla. La motilina es una molécula que estimula la digestión, estimula el vaciado gástrico y se segrega cuando hay jugo gástrico, cuando hay ácido clorhídrico en el estómago. Resulta ser que los macrólidos estimulan los receptores de motilina, por ende favorecen el vaciado gástrico. Esto es muy importante de saber porque los macrólidos no los debemos de indicar en recién nacidos, embarazadas y durante la lactancia. ¿Por qué? Porque podemos generar al bebé una condición llamada estenosis pilórica. Es por ello que es tan importante no indicar macrólidos en embarazadas, durante la lactancia y en recién nacidos. Ahora, otra cosa muy importante era por qué tenían un efecto antiinflamatorio. ¿Se acuerdan que mencionamos que los macrólidos tienen efecto intracelular y tienen preferencia sobre los polimorfonucleares? Recordemos que los polimorfonucleares intervienen en la cascada de la inflamación. Resulta ser que los macrólidos disminuyen la liberación de interleucinas y de prostaglandinas. Es por ello que tienen un efecto antiinflamatorio. Y bueno, neuronas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Ya saben, compártanlo muchísimo y déjenme en los comentarios de qué más les gustaría que estuviéramos hablando. Nosotros nos vemos en la siguiente sinapsis.